Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Pues la sabiduría obedece al sabio, y más el necio muere antes de su tiempo. Pues la sabiduría obedece al sabio, y más el necio muere antes de su tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Para que mi Dios salve hoy tu alma y te corone con bienes y riquezas. Para que mi Dios salve hoy tu alma y te corone con bienes y riquezas. Esta canción se la dedico para mis hijos con todo mi corazón, de parte de su viejo Alfonso Peña. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Si supieras lo bueno que es andar con Cristo, si supieras lo que se siente en el corazón, si supieras cuánto has sufrido para salvarte, si conocieras el evangelio que nos dejó, si sintieras su Santo Espíritu en tu vida, una experiencia personal tuvieras con Él, estoy seguro que encontraría muchas razones para entregarte a Jesucristo a partir de hoy. Si comprendieras que esas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios me ha perdonado, su gran misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Si supieras lo bueno que es andar con Cristo, si supieras lo que se siente en el corazón, si supieras cuánto has sufrido para salvarte, si conocieras el evangelio que nos dejó, si sintieras su Santo Espíritu en tu vida, una experiencia personal tuvieras con Él, estoy seguro que encontraría muchas razones para entregarte a Jesucristo a partir de hoy. Si comprendieras que esas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios me ha perdonado, su gran misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Si comprendieras que esas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios me ha perdonado, su gran misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación.
Minutos de reflexión con Pablo Arana. ¿Qué nos enseña Dios por medio de su palabra? Que todas las cosas de mi vida las puedo hacer. Todas las cosas me son lícitas. Todo lo puedo hacer, mas no todas las cosas me convienen. Claro, hasta ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué nos enseña la palabra de Dios eso? O sea, la palabra de Dios es muy clara, que nos enseña que Dios nos hizo libres para que tomemos nuestras propias decisiones, para seguir por el camino de la verdad o por el camino de la mentira. Pero por algo también nos enseña Dios que si escudriñamos, encontraremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, pero ese pecado de no pecar más y sino estar llenos de él. Amén. Entonces todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Pilas con lo que hacemos. Y yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de esas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, como a las otras, ¿destruirá quién? Dios. Pero el cuerpo no es para qué, para fornicación, hermanos. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Aquí el título como tal es huir de la fornicación y el adulterio. Son dos palabras distintas. Y la fornicación es aquella persona que estando soltera está con una persona, con otra persona. Es vivir quemándose, vivir llenándose, porque ese cuerpo no es para fornicación. El adulterio es aquella persona que está casada y aún así no le importa esa persona con la cual juró un amor eterno y juró estar en las buenas y en las malas, sino se deja alimentar por medio de su vista y alimenta ese espíritu engañador de adulterio que tiene dentro. Entonces vamos a ver. Entonces dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, porque nosotros somos templo de Dios. Amén. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hermanos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Entonces piensa muy bien con quién estás. Después de que estás con esa persona, los dos van a ser una sola carne. Que si estás soltero, piensa muy bien tu vida, cómo la estás llevando. Por eso lo decía mi hermano hace un momento, nosotros debemos de bautizarnos y seguir las cosas, el camino de Dios, lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, para así mismo obedecerle, sabiendo que si tenemos un verdadero temor y temblor, vamos a obedecernos y vamos, antes de iniciar con esas relaciones íntimas, vamos a purificarnos y vamos a llevar una vida digna en la presencia de Dios. Entonces dice, ¿o no sabéis que el que se une, porque los dos son una sola carne, pero el que se une, la importancia de entregarse de corazón al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Entonces, como les decía un momento, nosotros debemos de vivir es en espíritu y ser guiados por el espíritu, mas no por la carne. Porque yo que viví, y para mí, que era, y como lo decía mi hermano hace un momento acá, fue un testimonio, o sea, a veces hasta vergonzoso, sabiendo que yo lo divulgaba, que yo podía dejar lo que querían, menos serle fiel a mi esposa. Pero qué lindo que cuando uno se humilla a Dios, yo hace un momento meditaba y me acordaba cuando me arrodillé primeramente ante Dios y hablé con Él, y Él me tocó y me cambió, grandioso. Él me limpió y ya me hizo ver las cosas con otros ojos. Y ya vio, Él me purificó y sacó ese espíritu engañador de fornicación y de adulterio que yo tenía dentro. Y ahora me siento tan tranquilo de ver que tengo ojos solo para mi esposa y ver que todo lo malo que yo estaba llevando hacia mi esposa no solo era hacia con ella, sino también hacia mis hijos. También van a sufrir ese pecado, porque la paga del pecado siempre va a ser muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Con quién?
en Cristo Jesús, gloria a Dios. Entonces el Señor nos enseña y dice: huid de la fornicación, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La mentira está fuera del cuerpo, pero la fornicación, el que fornica, es contra este cuerpo. Entonces está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces piensa muy bien que no es que vas a calmar un deseo sexual, pero nunca vas a saciar ese apetito sexual, porque ese espíritu te va a llevar a hacer más y más y más. Lo digo porque lo viví. Después de que estás con esa persona, se siente uno sucio. Ese es el pecado: suciedad, inmundicia. Entonces estamos pecando contra el cuerpo. ¿O ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo de Dios? Así le pagamos a Dios nosotros, los que estamos, bueno, ya gloria a Dios, no, los que están viviendo en fornicación, los que no se han casado, los que están viviendo así, están fornicando. No porque yo quise tomar esta enseñanza para ofender, no, es para edificar, para que meditemos en ello y realmente le vamos a dar el primer lugar a Dios con nuestra manera de vivir. El Señor nos enseña que sed santos como Él es santo. Si nosotros realmente queremos vivir en santidad, miremos su palabra y obedezcámosla, porque Él nos enseña que sin santidad nadie verá jamás a Dios. Amén. Entonces Él nos enseña que nosotros somos templo de Él, y así le pagamos al que nos creó. Somos tan desagradecidos que estamos revolcándonos con uno y con otro. Ese es el pago que le estamos dando a nuestro Dios por el privilegio de vivir, de tener un cuerpo saludable. Nosotros mismos buscamos la enfermedad. Nosotros mismos, así como dicen, le buscamos males al cuerpo. Entonces, piensa muy bien cómo estás viviendo tu vida, porque eres templo de Dios. El Espíritu Santo en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, hermanos, piensa muy bien. Más bien llénate, como lo leíamos anoche. Cúbrete con la armadura de Cristo. Cúbrete de Él. Vive en Él, que Él va a estar a tu lado en todo momento, y vas a estar tranquilo contra las acechanzas del diablo. Nadie te va a tocar, porque habéis sido tú, tanto como yo y todos, comprados por precio. Glorificad pues, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Más bien decir: Señor, este cuerpo que me has dado, voy a vivir glorificándolo, glorificándote a ti. Que tú, Señor, vengas en mí, y que venga tu santo reino sobre mí. Que tú vivas y habites en mí, para que yo viva y dé a conocer que tú estás en mí, Dios, y que este cuerpo ya no peca más. Amén. Entonces el Señor nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos prestó este cuerpo. Pero muchos dicen: es que yo ya tengo cédula, yo ya soy muy grandecito para que me vengan a decir cómo es que debo vivir. En este momento no me van a despreciar a mí, van a despreciar a Cristo, el mismo que te dio el privilegio de tener ese cuerpo. Ese cuerpo algún día quedará en la tierra, pero esa alma tendrá que rendir cuentas cómo fue administrado ese cuerpo. Entonces piensa muy bien si ese cuerpo lo utilizaste para buenas cosas o para fornicación y adulterio. Entonces piensa muy bien cómo vas a vivir, si para darle placer y deleite a la carne y llenarte en pecado y en inmundicia, o para vivir lleno y revestido del Espíritu de Dios. Vamos a compartir Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 5. Nos enseña nuestro Dios, dice: porque ya sabéis qué instrucciones, cuando somos conocedores de Dios, de la palabra de Dios, ya sabemos la verdad. Y el Señor nos enseña y dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No por el que está aquí hablando, no por el que escribió, que fue Pablo, sino porque esa persona fue inspirada por Dios. Entonces dice: porque ya sabéis, hermanos,
Así que nadie va a estar justificado ante Dios de que yo no sabía, perdóneme en esta, páseme. Nadie va a estar justificado ante Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gloria a Dios. Que vivamos santos, limpios y sin mancha alguna. Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener ¿qué? Su propia esposa en santidad y honor. Gloria a Dios. Amando y respetando. Que la sepa tener, que la sepa cuidar, porque nosotros, esa mujer que tanto a veces luchamos para obtenerla, cuando la tenemos ya no la valoramos. Y ahí sí miramos por fuera. Pero llega un momento también que la perdemos y ahí sí van a correr lágrimas, pero ya se acabó por culpa de nuestra fornicación. Entonces, que cada uno sepa tener su propia esposa. Entonces dice aquí en honor y en pasión de concupiscencia. ¿Qué significa? Como los gentiles que no conocen a Dios. Concupiscencia son esos deseos desordenados de la carne, viviendo ajenos a la voluntad de Dios. Nosotros cuando estamos viviendo desordenadamente en concupiscencia, estamos viviendo es al gusto del enemigo. Así es que vive la persona que fornica. Así es que vive la persona que está adulterando. Entonces piensa muy bien cómo vas a vivir, porque acordémonos siempre, como lo dice aquí, porque ya sabéis. Y el Señor nos enseña que el cuerpo de Dios, esto es cuerpo de Dios, somos templo de Dios. Pero qué triste que también está escrito que el Espíritu de Dios que todos tenemos dentro siempre va a estar dispuesto a las cosas de la verdad. Pero como no nos revestimos de las cosas de Dios, la carne es débil y nos deja caer y nos deja llenarnos de inmundicia, porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque permites que tu espíritu, como lo dije hace un momento cuando me dicen que es que yo estoy en el primer amor, pero gracias a Dios hace varios años estoy en el primer amor y espero vivir toda mi vida en ese primer amor, no solo en algo momentáneo, sino eterno, porque Dios es eterno. Amén. Entonces ese espíritu grandioso es el que mora en mí y el que va a vivir en el espíritu, más no en la carne, más no en fornicación ni en inmundicia. Amén. Entonces nos enseña que nosotros debemos vivir una vida santa, en santidad. Vemos, los que hemos leído algo de esta hermosa Biblia, la historia de David, que está qué lindo que los que están allá al otro lado, que tomen sus Biblias y se den cuenta en el libro de Primera de Samuel, la historia de David. Una persona que teniéndolo todo, siendo temerosa de Dios, pero le pudo más la carne que el espíritu. Estando él, salió una mañana a su balcón y vio a una mujer bañándose desnuda, a Betsabé. Y claro, no le bastó con lo que Dios le daba, porque Dios todo nos lo da diariamente. Pero nosotros a veces somos avarientos y queremos más y más. ¿Por qué? Por calmar el deseo sexual de la carne. Y mandó a uno de sus siervos a llamarla a su templo. Y no le importó que ella fuese casada, que tuviese marido. No le importó. Y aún así estuvo con ella. Y el primer día que estuvieron con ella, que estuvieron juntos, quedó ella embarazada. El primer día. Y aún así quiso justificar su pecado, porque el pecado siempre acobarda. Ese remordimiento que tú tienes al oír en ese momento la palabra, decir, uy, es que como que las acogió contra amigo, es porque ese pecado te está carcomiendo, es para que tú vivas en espíritu y no en la carne. Eso mismo pasó con David. Y ahora dijo, ¿y ahora yo qué haré? Cuando ella le envió una carta diciendo, estoy embarazada y mi marido lejos, ¿cómo haré? Lo mandó llamar a Urías. ¿Para qué? Para decirle, no, usted ha sido un gran guerrero, vaya, descanse, aproveche y comparta con su esposa. Pero él, ese hombre juicioso ante las cosas de Dios también y fiel hacia ese reino, un reino dirigido por Dios, ¿qué hizo? Llegó y dijo, no, yo cómo voy a ir a disfrutar los deleites de mi casa y con mi esposa si mi gente
está en la batalla. Mi gente está al otro lado. Yo dormiré aquí con los siervos del reino. Y el rey se desesperó porque ahora yo cómo haré, porque le quería, así como dicen por ahí terrenalmente, meter gato por liebre. Pero Dios todo lo tiene muy claro y ante la presencia de Dios no hay nada oculto. Ese pecado oculto que tú crees que tu esposa no se ha dado cuenta, Dios, ante la presencia de Dios todo está al descubierto. Dios todo lo ve. Podemos engañar a nuestra esposa y hacerle creer que solo tenemos ojos para ella, pero Dios ha visto tu pecado, tu corazón. Y él dijo, no, ¿y ahora yo qué hago? Venga, quiero tener un presente contigo, embriaguémonos. Y ahora lo voy a enviar borrachito porque ya no se va a acordar y va a estar en la casa. Y ni aún así borracho fue a la casa donde su esposa. ¿Y qué sucedió? Como vio que no pudo, entonces lo mandó nuevamente para la batalla. Y mandó a su general, le envió nota diciéndole, envía a ese hombre al frente y déjalo allá que muera a filo de espada. Nosotros enterramos el pecado allá, queriendo saber que nadie lo vio, pero Dios solo lo ha visto. Cuando llega el profeta Natán a donde el rey y le dice, Señor, mi señor, quiero que tú juzgues un conflicto, que el rey todo lo solucionaba. ¿Y qué le dice? Que había un hombre que solo tenía una ovejita, un cabrito, solo uno, un hombre pobre que solo tenía uno, y había otro hombre con muchas ovejitas, con muchos cabritos, y le llegó una visita a él. ¿Qué sucedió? Ese hombre rico no quiso tomar de una de sus ovejitas para atender a sus invitados, sino fue y tomó a su única ovejita del siervo pobre y la tomó y la mató y con ella sacó pecho y lo dio a los demás. ¿Qué dijo David? Tan cierto como el Señor vive, que ese hombre tendrá que morir. Tan cierto como Dios vive, ese pecado es muerte. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú, David. Dios en este momento te dice, si estás pecando, yo he visto tu pecado. Y ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. Si has pecado, arrepiéntete. Porque así como sucedió con David, no lo digo yo sino la escritura, ese pecado trae sus consecuencias. El pecado trajo muerte. El primer niño que quedó ahí fue fruto de esa infidelidad, nació y a lo poco murió, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la espada de la muerte nunca se iba de la casa de David. Piensa muy bien cómo vas a vivir tu vida, porque Dios lo ha visto. Dios ha visto tu fornicación, Dios ha visto tu adulterio. Podemos nosotros llegar aquí al ministerio porque también hay muchas personas que van y se congregan. Qué lindo, es grandioso venir y adorar, alabar. Se siente la presencia de Dios, pero nos vamos y no nos podemos ir revestidos de la presencia de Dios, porque nos vamos y seguimos en lo mismo. Y hay personas que aún sirviendo en muchos ministerios y siendo conocedoras, predicadoras de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, viven en pecado. ¿Y cómo van a sacar pecho? ¿Cómo van a decir, yo vivo como hijo de Dios, si el pecado sobreabunda en la vida? Pensemos muy bien, ¿cómo es que debemos de vivir? Si en la carne o en el espíritu. Entonces pensemos muy bien que nosotros debemos vivir siendo más guiados por el espíritu, más no en la carne, porque Dios todo lo ve. Gálatas 5, 16, 19, mi hermana Caroline, por favor, y mis hermanos que están ahí, por favor, verifiquen sus Biblias. El Señor nos enseña cómo debemos de vivir. Dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Es el título de esta hermosa enseñanza en Gálatas. Porque el Señor ya nos enseña que nosotros debemos de vivir es en el espíritu, mas no andando desordenadamente en las cosas de la carne. Dice, digo pues, Dios te dice, andad en el espíritu y no os satisfagas los deseos de la carne. Vemos que hoy en día muchas personas
no lo digo con respeto, no para juzgar, sino para que si están obrando mal, piensen si van a vivir con agrado hacia el Señor. Si están viviendo en fornicación, con su pareja, sin haberse casados, piensa muy bien y toma las riendas de tu vida y dale el primer lugar a Dios para que viva ahí. Anda en el Espíritu, porque nosotros, el ser humano, está acostumbrado a que la tomé como novia, lo tomé como novio, y sabiendo, qué lindo que hay algo muy lindo para que unos hermanos hablando, no vengo a exponer su vida tampoco sentimental, pero que se entregaron ya personalmente, ya siendo casados. Es algo muy grandioso. Así deberíamos de hacer nosotros todos. Es lindísimo. Pero uno dice, no, es que es mi novio, y mi novio me está pidiendo mi pruebita de amor. Y la palabra muy clara lo dice: novio, no vio, no ha visto nada, sino hasta el día del matrimonio, porque somos cuerpo para santificación, para santificarlo. Para el día que llegamos hasta el altar, que digamos: yo te he sido fiel hasta este momento y te seguiré siendo fiel. No te conocía, pero aquí estoy, no he estado con nadie. Porque es cuerpo santo, somos templo de Dios. Y el cuerpo debe ser para santificación. Así que piensa muy bien si tu cuerpo lo vas a llevar para santificación o para inmundicia. Así que ojalá se vuelva ya todos como enseñanza y lo pongamos por obra, de que cuando vayamos a estar con una persona sea después del matrimonio, que ahí sí se hace regalo, esa prueba de amor que sea en el matrimonio, en la luna de miel. Por eso se llama luna de miel. Pero antes de eso ya no hay ni miel que raspar, porque ya todo se acabó y ya llegamos es más sucios a veces al matrimonio. Entonces, qué lindo. No lo digo yo porque lo hice, porque es que yo no era conocedor de las cosas de Dios, pero hoy en día que estamos conociendo, ya sabemos cómo debemos obedecer, si en fornicación o en limpieza, en espíritu. Amén. Entonces pensemos muy bien cómo debemos de vivir. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu que tenemos de Dios, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queremos. Pero si somos guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Y manifiestas, descubiertas son las obras, como lo dije hace un momento. Todo lo está viendo Dios. Eso que tienes oculto, hasta tu hogar, que dices: ah, no, pero es que sí estoy viviendo bien y así me siento bien. Manifiestas, está el descubierto, las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Piensa muy bien que Él es palabra de Dios, no por gusto mío, sino es palabra de Dios, y la palabra de Dios es para obedecerla. Si decimos y repetimos decir: soy hijo de Dios. Porque decir soy hijo de Dios tiene un peso, pero un peso de obediencia, no un peso de carga que me tiene obligado, no. Es un peso de obediencia y de estar firmes y tranquilos, seguros, diciendo: yo soy hijo tuyo, Dios, y yo te obedezco y te honro y te glorifico por medio de mi cuerpo, ya que tú me has dado el privilegio de vivir, de conocer ese camino, y por eso voy a seguir cada vez más hacia adelante, bendito Dios. Así debemos de vivir en todo tiempo. Entonces, ¿qué sucedió con David cuando en esos momentos se dejó alimentar por medio de la vista? Porque eso dice aquí que el cuerpo no es para fornicación ni para adulterio. Sabemos, dice el Señor: por tanto os digo que cualquiera, que sucedió con David, que el que mira a una mujer o un hombre para codiciar, nosotros podemos mirar, en ese momento estoy mirando aquí a mis hermanos, a mis hermanas, y en la calle a muchas personas, es inevitable mirar, pero algo muy diferente es codiciar. Por tanto os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podemos estar hasta tomados de la mano en la calle con nuestra esposa, con nuestra pareja, y si estamos mirando con deseo, ese corazón está llenándose de maldad. Y así mismo vamos a seguir más. Que no lo hago en la calle. El celular hoy en día se presta para muchas cosas. Todas esas cosas, esas de porno, cosas que diariamente ven,
eso mismo se está alimentando uno y eso está llegando al corazón y eso Dios lo está viendo. Entonces cuida muy bien tu forma de vivir, si es en lo espiritual o en lo carnal. Pero a Dios nadie lo engaña. Podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, pero a Dios nadie lo engaña. Así que piensa muy bien cómo vas a vivir, si en el espíritu o en la carne. ¿Qué nos enseña Dios? Proverbios 6:27. Porque nosotros decimos a veces, pero es que yo siento que como vivo y mi oración no sale del techo, que la bendición no llega a mi vida, ¿yo qué hago? Examina tu vida, cómo estás viviendo, si en la carne o en el espíritu. Dice 10, tomará el hombre fuego en su seno, pecado en su cuerpo, sin que sus vestidos ardan. Ese pecado te va a consumir. Tomará pues, es una pregunta, luego tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Estará justificado ante el pecado? De ningún modo. El pecado es candela, y el que juega con candela se quema. Y nosotros no nacimos para quemar, sino nacimos para vida eterna. Amén. Gloria a Dios, que nos ha tomado Dios de lo inmundo, como lo dijo mi hermano hace un momento. Nos tomó de lo mal, de lo vil y menospreciado, de ese Juan Pablo que nadie daba un peso por él, pero que Dios dijo: este hombre me es valioso, este hombre vale mucho y voy a hacer mi propósito en su vida. Y aquí estoy diciéndole: Señor, gracias, me lavaste, me purificaste, y te digo, Señor, gracias, y viviré por ti, ya que tú, Señor, moriste por mí. Y yo estaré en todo momento lleno de gratitud, lleno de obediencia, pero viviendo en tu espíritu, conforme a tu voluntad, viviendo tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. La palabra de Dios es muy clara. Piensa muy bien. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entonces, no que si eres sorprendido por alguien aquí en la tierra, porque lo vuelvo a repetir, Dios te está viendo. Dios ya te está hablando por medio de su palabra. Límpiate, arrepiéntete de ese pecado y entrégate a Dios de corazón. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Cómo te consideras hoy? ¿Falto o no? Yo estoy parado y firme en las cosas de Dios, porque mi fundamento es la roca, y la roca es Jesús. Yo vivo por Jesús. Entonces, hermano, hermana, vive con el fundamento de nuestro Señor Jesús. Entonces, porque dice: corrompe su alma el que tal hace. Claros hasta ahí. La palabra de Dios es clara, que el que ama el pecado ama la muerte. Pero Dios nos ha llamado es para luz, para vivir en todo momento siendo ese reflejo de Él en nosotros. Que esa luz admirable que Dios nos ha dado la demos a conocer en todo momento, dando ese testimonio de que Cristo realmente vive en nosotros y que el pecado quedó lejos, sepultado, y no volvimos a mirar hacia atrás, porque si no sucederá en tiempos antiguos. Ya no nos vamos a convertir en sal, sino nos vamos a consumir en pecado, y vamos a estar llenos de inmundicia, y vamos a estar es para condenación. Y por eso lo dice la palabra de Dios: tomará luego el hombre fuego, pecado en su cuerpo, sin que le pase nada. Pensemos muy bien en ello, meditemos en la palabra de Dios. Acordémonos siempre, por más soltero que estemos, soltera, ¿qué sucedió con José? Eso está en el libro de Génesis, para que mediten allá, queda como tarea que mediten allá. José, una persona
temerosa de Dios, soltero y muy simpático el hombre, pero él entregado a las cosas de Dios. Vio que su amo Potifar le daba muchas cosas por ser temeroso de Dios, el privilegio de dirigir a más personas, y lo llevó a su casa. Pero el pecado siempre está en todo lado, y la mujer de Potifar no era temerosa de Dios, y quiso cogerlo y llevarlo a inmundicia, y le dijo: mi amo, mi señor me ha entregado de todo menos a ti, ven, acuéstate conmigo. Yo creo que muchos dirían en este momento: pero si yo estoy soltero y es mi jefa, antes gano puntos, vamos, aprovechemos. Pero no, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dijo José? ¿Cómo pues yo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Porque es contra Dios contra el que pecamos, no contra la otra persona que no está mirando, es contra Dios, porque Dios no nos hizo para inmundicia, sino para santificación. Así que piensa muy bien, ponte en los zapatos de José en ese momento. Piensa muy bien, ¿cómo fue que vivió José? En ese momento, ¿qué hizo él? Salió corriendo. Por eso, huí de la fornicación, huí del adulterio. Huya, José, ¿qué? Salió corriendo. Y la mujer dice, es que él vino a abusar de mí. Pero Dios nunca deja solo a sus hijos, a quien ama, a los que le obedecen. Y ese hombre Potifar se dio cuenta de la verdad, porque Dios siempre muestra los caminos que son. Y cuando uno puede estar diciendo a la persona, realmente no lo hice, y puede que tengan duda, Dios muestra la verdad. Entonces, pensemos muy bien, ¿cómo vamos a estar viviendo? Por más solteros, si es en fornicación o en adulterio. Dijo Pablo, qué bueno le sería al hombre quedarse solo. Qué bueno le fuera. Pero por causa de esa incontinencia, es mejor que busque una mujer y se case. Porque nosotros no nos podemos contener. Porque Dios nos dio ese hermoso deseo de la mujer, de tener deseo por ella, pero es para estar en santificación, más no en fornicación, más no en adulterio. Ay, no, como siento el deseo desordenadamente, no. Es para vivir en santificación en todo momento. Entonces pensemos muy bien cómo es que estamos viviendo. Si para agradar al Señor o para condenar esta carne, que somos templo de Dios. Entonces pensemos muy bien. Dice el libro de Isaías 59, 1, 2. Porque ya lo dije, muchas personas creen que no, la oración no me salió. Yo oro. Piensa muy bien. Dios, si tú realmente vives para Dios, Dios te va a responder y te va a dar conforme a su voluntad y al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado, sino que nosotros por nuestros pecados la alejamos. Nosotros alejamos la presencia de Dios por nuestros deleites. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios siempre está escuchando la oración de nosotros. Y por eso, al iniciar este hermoso servicio, le presentamos este hermoso servicio a Dios para que Dios nos use y reciba este hermoso servicio para que sea agrado de Dios. Que Dios en todo momento ponga su palabra en nosotros y vivamos conforme a su voluntad. Porque lo que hacemos es para que la gente viva con temor y temblor hacia Dios, en obediencia hacia Dios. Porque nosotros ya conocimos la verdad y no ganamos nada quedándonos callados, sino por eso es que ese hermoso Espíritu de Dios nos impulsa, así como le dijo mi hermano, en el trabajo, en la calle, en la casa, a dar a conocer que Jesucristo es Dios y que Él vive en nosotros y que nosotros vamos a vivir para Él. Amén. Entonces dice, no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, ese pecado tuyo, han hecho división entre vosotros y Dios. Has puesto una barrera.
por el pecado. Por esa inmundicia has puesto una barrera, por eso no dejas que llegue la bendición a tu vida. Piensa muy bien cómo es que realmente estás viviendo. ¿Para agradar a Dios o para agradar esa carne por un momento? Las cosas de Dios son eternas. Lo de la tierra es momentáneo. Gloria a Dios. Entonces, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Gloria a Dios. Qué lindo que nosotros nos damos cuenta. Porque es que en ocasiones no llega la bendición a la casa. Porque es que yo oro y no siento nada, no veo respuesta. Porque tú mismo estás alejando la presencia de Dios por tu forma de vivir. Corta, cierra la llave, apaga el chorro y entrégate a Dios en espíritu y en verdad, y vive en espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, que son inmundicia. Porque dice el libro de Hebreos 13:4, qué lindo, porque Dios nos enseña que nosotros debemos de tener su propia mujer. Dice que honroso, que chévere, grandioso, que para todos, que honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Pero muchas personas dicen, pero es que yo he querido ir a casarme y estoy haciendo el papeleo, las vueltas, y como que si me intento a divorciar, y yo prefiero vivir así. Claro, yo lo entiendo, porque el diablo no quiere que llegues a la presencia de Dios. Siempre se va a oponer y siempre va a haber una discusión. Pero si tú, antes de iniciar esos trámites, dices: Señor, yo quiero que tú reines en mi vida y en mi hogar, y te entrego mi casa, y yo te serviremos por siempre y para siempre. Entra, Señor, y llévanos a tu presencia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a reinar en tu casa. Entonces piensa muy bien cómo vas a vivir, que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, el lecho sin mancha, sin fornicación, sin adulterio, sin mancha, sin pecado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. No el ser humano, Dios. ¿Pero por culpa de qué? De la misma fornicación y el mismo adulterio que cada uno está cometiendo. Entonces pensemos muy bien cómo vamos a vivir, cómo estamos viviendo. Y por eso lo digo, y es el momento de arrepentirse de ese pecado y parar el chorro. Esa barrera que tú tienes entre Dios y tu hogar, elimínala. Deja que esa oración llegue a Dios, santificando tu hogar, tu cuerpo, y deja que Dios reine en tu vida, que reine en tu hogar. Amén. ¿Qué nos enseña Dios? Qué lindo que todos lo leamos para finalizar esta hermosa enseñanza. Proverbios 28:13. Porque muchos, como le dije hace un momento, muchos: ay, no, es que yo soy ese arrocito en bajo, como se dice terrenalmente. Nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Y esa barrera la tenemos puesta. Pero dice que el que encubre, Proverbios 28:13, qué lindo, que el que encubre sus pecados nunca, no prosperará. No prosperará. Mas el que confiesa hacia Dios sus pecados y se aparta, vas a borrar, vas a eliminar esa barrera. ¿Alcanzará qué? Misericordia. Gloria a Dios. ¿Cómo no decirle: Señor, gracias Dios, porque tú me enseñas que ese pecado en el cual he estado consumido lo voy a eliminar, porque tú tienes misericordia de mí? Y sé que mi hogar va a vivir. Y primeramente yo me voy a arrepentir y yo voy a vivir. Y así mismo voy a tomar a los míos y los voy a llevar a tu presencia, porque yo me voy a llenar de ti. Entonces, ¿cómo decirle: Señor, gracias, porque esos pecados los confieso ante ti, y ya no voy a vivir más yo en pecado, sino voy a vivir en tu espíritu?
y vas a reinar en mí. Y así mismo voy a estar algún día en el reino de los cielos, porque Dios nos hizo, fue para vida eterna. Recuerda Gloria a que Dios. la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.